Vamos a pensar cada uno, han escuchado como diagnóstico un familiar cercano, una persona cercana conocida por problemas de la vida, ¿verdad? Y es habitual escuchar este término: tengo gastritis, tienes gastritis o tiene gastritis, ¿sí? Así que para entender y empezar a acercarnos o aproximarnos a la patología desde este área que es la semiología, vamos a primeramente tratar de recordar la anatomía del estómago, ¿sí? El estómago es un reservorio muscular, ¿sí? Correcto, que ocupa el hipocondrio izquierdo y el epigastrio y está situado en el espacio subfrénico debajo del diafragma izquierdo por encima del mesocólon. Aquí, bueno, el didáctico he tratado de que más o menos tengan la idea, porque uno se enfrenta todos los días en la práctica, o se va a enfrentar a partir de ahora en ese examen físico como abdomen externo, ¿verdad? Entonces, el conocimiento de anatomía o de la anatomía es fundamental para tratar de interpretar y hacer tipo una visión de rayos X y entender lo que está pasando dentro de la superficie. Eso nos diferencia de las personas no médicas y ustedes, ¿sí? Ustedes sí pueden entender y ver lo que hay dentro o debajo del plano muscular. Bueno, se encuentra debajo del hígado, acá se está levantando el hígado así con la maniobra de Kocher, y el diafragma orientado hacia abajo y luego hacia adelante, en una posición como de una J, de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. Y la orientación puede cambiar de acuerdo a la posición que tenga la persona o a la hora del día, ¿sí? El estómago tiene varias partes, o por lo menos vamos a tratar de definir para entender la nomenclatura y entender después las definiciones de la gastritis, cómo está dividido el estómago, ¿sí? Es un reservorio muscular que tiene en la parte superior un esfínter que se conecta con la porción distal o terminal del esófago y se llama cardias, ¿sí? Esto porque se encuentra cerca al corazón y podría llegar a tener síntomas o sintomatología cardíaca, ¿viste? Me duele acá. El cardias, el fondo gástrico, se encuentra enfrentado a la pared inferior o la cara abdominal del diafragma izquierdo. El cuerpo gástrico, que ocupa la mayor parte del órgano, sale del fundus hasta la incisura angular, donde se va a continuar con el antro gástrico, ¿correcto? Entonces, y luego termina en el píloro. Es un órgano, es un reservorio muscular que tiene dos aberturas o orificios, uno superior llamado cardias y uno inferior, el píloro. Tiene de sus partes, podemos decir que tiene el fondo, el extremo superior, el cuerpo gástrico y el ano, ¿correcto? La mucosa gástrica tiene pliegues, que son los pliegues gástricos, ¿sí? Que corren en sentido longitudinal a la curvatura mayor y al eje mayor del órgano, ¿sí? Contiene un plano muscular interno que va a permitir la contracción del estómago en el proceso de digestión mecánico, porque el estómago cumple la función de digestión mecánica y química, ¿verdad? En la función mecánica hace el efecto de contracciones para mezclar y destruir lo que fuera que hayamos comido. Entonces tiene pliegues gástricos. A nivel del cardias y de la unión, la mucosa esofágica tiene una línea irregular. Acá hay un cambio mucoso, ¿sí? Un epitelio de transición, donde va a hacer la transición del epitelio esofágico y el gástrico. Tiene una válvula a nivel del cardias, que se llama la válvula de Gubarov, que la función que tiene es oponerse al reflujo. De nuevo acá vamos a ver las partes del estómago de manera más gráfica con dibujitos. Tenemos el cardias, el fondo, el cuerpo y el ano. Y adentro los pliegues gástricos, que como ya dije, van a tener varias funciones. ¿Qué funciones tiene el estómago? La función de digestión mecánica, química, absorción y secreción de hormonas a través de las glándulas gástricas, ¿sí?
cuántas capas tiene el estómago, la mucosa, la más interna, en el lumen del órgano, la submucosa, de la cual está dividida acá, ¿sí? La mucosa, donde se encuentran las glándulas gástricas, un epitelio foveolar, la lámina propia, la lámina muscular de la mucosa o muscularis mucosae, ¿sí? Aquí tenemos la submucosa, todo este plano, la muscular externa, que está constituida por fibras musculares oblicuas, circulares y longitudinales, y una capa serosa más externa que va a estar en contacto con el peritoneo, por donde corre el plexo mientero de agua. ¿Sí? Entonces esta es parte de la mucosa. La vascularización está a cargo de las arterias gastromentales, epiploicas, cólicas, ¿sí? La arteria gastroduodenal. Y la inervación está dada por el nervio vago y el plexo celíaco, simpática y parasimpática. La mucosa es un epitelio cilíndrico simple acá, que recorre todo el órgano, tiene una capa protectora que es alcalina, ¿sí? Tiene numerosas invaginaciones en el epitelio, en la mucosa, que se llaman glándulas gástricas, que van a cumplir diferentes funciones, y dependiendo del lugar, de la ubicación donde estemos, esta mucosa se va a especializar, o estas glándulas se van a especializar para formar distintas, digamos, distintos componentes que van a producir algunos ácidos, pepsinógeno y otras sustancias que van a participar de forma activa en el proceso de la digestión química, y el moco, bicarbonato y demás en las glándulas oxínticas, que van a producir o van a participar en el proceso de protección, los factores protectores, ¿sí? Además van a secretar hormonas como la gastrina, colecistocinina, secretina y otras. La capa más próxima es la submucosa, la cual consiste en un tejido laxo con vasos sanguíneos. Entonces, ¿por dónde transitan los vasos y nervios en el estómago? ¿Dónde? Son mucosas. Entonces, si nosotros tenemos una hemorragia, probablemente el epitelio se haya erosionado, mejor dicho, haya una pérdida de sustancia que llega hasta la submucosa, porque hay vasos sanguíneos. No podría sacar de otra manera. El conocimiento de esta nos permite entender eso, ¿sí? Es la idea de la aproximación en esta parte. Bueno, vamos a definir la gastritis. Es la inflamación de la mucosa gástrica que produce síntomas dispépticos, ¿sí? Se observa macroscópicamente por el estudio endoscópico, acá dice el video, endoscopía digestiva alta, y requiere de una confirmación histológica. Histológicamente está asociado a un aumento del número de células inflamatorias, puede ser aguda o crónica, causada por factores exógenos o endógenos. Las alteraciones de la mucosa gástrica sin inflamación, ¿cómo se llaman? Gastropatías. Entonces acá el concepto gastritis, ¿sí? Inflamación o mucosa gástrica con un inflamatorio, y gastropatía, alteración pero sin inflamación. No confundir, muchas veces uno tiene, no sé, un vecino, ¿sí? Que viene a la casa y le dice a tu mamá: ya que tu hijito estudia medicina, por favor dile qué me está pasando, me han dicho que tengo gastritis. Y cuando vas tú y lo interrogas, probablemente tenga sintomatología dispéptica. Entonces hay en muchos momentos, en muchos lugares, espero que no les pase, la sintomatología de dispepsia la confunden con el diagnóstico de gastritis. Hoy están entendiendo que la definición de gastritis es un concepto histológico, o sea que tiene que ver proceso inflamatorio con infiltrado celular inflamatorio en la mucosa gástrica. Y si no tienen esa confirmación, podrían decir probable gastritis o simplemente decirle dispepsia. ¿Sí? Entonces ya no es válido a partir de ahora que ustedes le vayan a atender un paciente y le digan: tienes gastritis, tienes dispepsia, probablemente hay una inflamación, ¿sí? Para hablar con propiedad. No confundir las definiciones. La dispepsia no es igual que gastritis.
¿sí? Podría ser una causa de dispepsia. Y en la endoscopía se pueden ver estigmas de gastritis, pero el diagnóstico, repito, necesita una confirmación histológica. La epidemiología. En el Perú se estima que el Helicobacter pylori infecta más del 40% de la población, lo cual incrementa un 60% el riesgo de padecer gastritis. O sea que de todas las personas que tienen gastritis, infección por Helicobacter, el 60% van a tener una gastritis sintomática. ¿Sí? En la población general, la frecuencia de gastritis es del 40 al 80%, existen tres tipos, la A, la B, la C, según los criterios de Sidney. El tipo atrófica o autoinmune representa el 20% de gastritis crónica y la tipo B no atrófica el 70%. Y la tipo C, la fisiopatología. ¿Cómo ocurre la gastritis? ¿Por qué ocurre la gastritis? ¿Sí? La gastritis depende del desequilibrio que hay entre los factores protectores y los agresores. Dentro de los protectores tenemos, ¿sí?, los preepiteliales, que producen secreción de moco. Acá se ve en el dibujito, está bonito. Esto lo saqué de algún lugar de internet, pero me pareció didáctico. Se ve el moco que está produciendo el lumen del cuerpo, del órgano, el moco. Entonces, preepitelial está delante del epitelio, ¿sí? La barrera epitelial o de síntesis secreta bicarbonato, moco, y está constituido por las uniones de adherencias, propiamente, y las subepiteliales, que están compuestas por el flujo sanguíneo y la producción de prostaglandinas, que van a participar activamente en el proceso circulatorio, en darle nutrición al epitelio, y en la estimulación o producción de bicarbonato y moco. ¿Sí? Entonces, en las subepiteliales están. Muy bien. Acá tenemos al famoso Helicobacter, ya lo hemos estudiado la semana pasada, ¿sí? El bacilo de 0,5 flagelado, que tiene múltiples toxinas, este cuadrito también, acuérdense, ¿sí? Y le va a conferir virulencia. Una de ellas es la producción de ureasa para evitar que el ácido la destruya. Tiene toxinas que van a producir procesos inflamatorios, procesos de adhesión, ¿sí?, a través de sus flagelos, como las salicinas y demás. Y todo esto, cuando se altera, este es un funcionamiento normal, se parece al Helicobacter, va a empezar primero a atacar acá o allá y va a producir el proceso de desequilibrio de los factores agresores y protectores. ¿Sí? ¿Cuáles son estos? Los factores protectores, como vimos en el dibujito, van a ser el moco, el bicarbonato, la integridad de la membrana, las uniones de conjunción de las células, la prostaglandina 2, el flujo sanguíneo epitelial, el recambio epitelial, la inmunoglobulinada y todos los demás que van a participar en darle protección a nivel preepitelial, epitelial y posepitelial. Y los factores agresores, que pueden ser intrínsecos, producto del mismo órgano, o extrínsecos de factores dependientes de factores medioambientales. Y acá tenemos al Helicobacter pylori, a la isquemia, el tabaco, sustancias tóxicas, fármacos, ¿sí?, el consumo crónico de alcohol, los AINES, la acidez y la pepsina. El daño ocurre cuando se rompe este equilibrio y cuando los factores agresores predominan sobre los protectores. El desequilibrio de ambos factores, dependiendo del grado, puede producir gastritis de intensidad variable, que pueden ser erosiones y úlceras, o pudiendo constituir. ¿Cómo se clasifica la gastritis? Por su tiempo de evolución, en aguda, en el que vamos a ver un infiltrado de neutrófilos o polimorfonucleares, y la crónica con un infiltrado linfoplasmocitario. Bueno, en ese punto entonces volvemos a recordar el concepto inicial. Gastritis igual a proceso inflamatorio con confirmación histológica, o sea que tenemos que determinar que tenga polimorfonucleares o infiltrado linfoplasmocitario o ambas. Seguro que todos han rotado gastro o van a rotar, ¿no? Seguro que en la rotación práctica de gastro van a ver un informe, ¿sí?, de histología o anatomía patológica o histopatología,
donde les va a decir qué es lo que tiene esa persona a nivel histológico, y ahí casi siempre dice gastritis crónica activa o inactiva. Entonces, ahí ustedes van a poder ver de manera práctica lo que estamos ahora hablando y poniéndolo en letras. La gastritis crónica produce atrofia, ¿sí? Y puede llegar a producir pérdida en la actividad funcional o cambio celular, que sería la metaplasia. Puede también clasificarse de acuerdo al lugar donde se encuentra. Una gastritis, por ejemplo, antral, corporoantral, una pangastritis, ¿sí? Puede también clasificarse erosiva y no erosiva. La gastritis erosiva, también llamada gastritis hemorrágica, tiene erosiones y se debe al uso de AINES, aspirina, alcohol, estrés y con menor frecuencia a lesión vascular o traumatismo directo por enfermedad. ¿Sí? Entonces, las gastritis erosivas son en general agudas, son la respuesta aguda a una agresión de corto plazo. ¿Cuáles son estas? Consumo de AINES, consumo agudo de alcohol etilismo, ¿sí? Paciente que se chupa 3 días, estrés agudo, grandes enfermedades graves, ¿sí? Traumatismos, quemaduras, grandes quemados o politraumatizados, pacientes con disfunciones orgánicas, infecciones, ¿sí? Quemaduras, shock, infecciones, traumatismos. Y la no erosiva puede ser de 3 tipos. ¿Sí? La tipo A, gastritis de glándulas fúngicas, y tiene tres patrones histológicos: superficial, atrófico y atrofia gástrica. ¿Sí? Es en general autoinmune en la mayor parte de los casos, y aparece acompañada de anemia clorhídrica y existe un mayor riesgo de cáncer. Entonces, ¿qué gastritis se acompaña de anemia clorhídrica? La superficial o la tipo A. ¿Listo? Entonces, lo que hay que ver es cómo se comporta en el paciente esa gastritis o ese problema de salud o esa patología, produciendo anemia perniciosa, aclorhidria y que tiene mayor riesgo de cáncer. ¿Sí? La gastritis tipo A. La gastritis tipo B, de glándulas fúngicas. Entonces nos ponemos fúngicas en el dibujito del estómago y tenemos que entender que es una inflamación del fondo gástrico. Se produce factor intrínseco y todas digamos, en las glándulas, la secreción de ácido clorhídrico y demás. Entonces, con una inflamación hay una disfunción glandular, por lo tanto no se absorbe la vitamina E, hay anemia y aclorhidria. ¿Sí? Tipo A. La de tipo B, causada en general por el Helicobacter pylori, se localiza en la región antral. Al pylori le gusta vivir en el antro, entonces el problema va a ser antral. Tipo B. ¿Dónde se encuentra la tipo A? Fundus. Como secreta ácido, hay aclorhidria. Como secreta por factor intrínseco, hay anemia. La de tipo B está en el antro, es antral, ¿sí? Y predispone a linfoma maligno. ¿En qué tipo de gastritis se predispone el linfoma mal? Tipo B, ¿sí? Porque hay una secuencia, atrofia y hiperplasia de folículos linfoides. Y la tipo 3, que sería la B, que es una pangastritis, es una inflamación global, antro, cuerpo y fondo. ¿Sí? La clasificación del sistema de Sidney es una clasificación muy antigua, de 1995, donde se toman en cuenta varios criterios o parámetros, lo que acabamos de decir. Si es aguda o crónica y dónde se encuentra. Si se encuentra a nivel antral, a nivel corporo o fúngica o en todo el órgano. ¿Sí? Entonces, variables, el grado de inflamación, esto es lo que nos reportan los patólogos cuando nos mandan el resultado de las biopsias, si hay inflamación o no, te dice gastritis crónica, con actividad inactiva, leve, moderada, severa. ¿Sí? ¿Existe o no existe atrofia? ¿Tiene metaplasia o no? Y luego de eso si hay displasia.
La topografía puede ser gastritis central del cuerpo o pangastritis. Características, entonces, la clasificación de Sidney toma en cuenta, ¿sí?, la topografía, la morfología y las características endoscópicas para definir una gastritis como leve, moderada o grave. De nuevo, Sidney con relación al aspecto topográfico del estómago, catalogado de gastritis de antro, pangastritis o del cuerpo y una división histológica desde el punto de vista topológico. Muy bien, gastritis aguda, ya dijimos, se caracteriza por un infiltrado de neutrófilos, esa es la característica principal, ¿sí? ¿En qué tipo de gastritis están los neutrófilos? ¿Por qué causas? Es por causas infecciosas y consumo de ciertos ácidos. Y pueden cursar de manera transitoria, o sea, se agrede al órgano, se inflama, se enferma, y cuando se retira el factor agresor, evoluciona, digamos, favorablemente y se resuelve el problema. Por ejemplo, jueves y viernes, fiesta patronal, ¿no? Chelas en la noche, serenata, al día siguiente van a comer también porque el día está de cargo y siguen hasta el día siguiente y el sábado se cevichina. Y entonces ese estómago, ¿no? Duele, vomitas, no quieres comer nada, ¿no es cierto? Entonces te está pasando esto. Mientras dura la noxa, el órgano está enfermo. No es crónico, es agudo. Se retira la noxa y el epitelio de regeneración o la capacidad regenerativa del estómago empieza a las 6, 8, 10 o 12 horas y empieza el proceso de regeneración cuando la noxa se anula. O sea, ya no tomo alcohol, ya no como pesado, bla, 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 ya no como cosas que irriten, entonces esto se recupera favorablemente. ¿Quiénes producen gastritis aguda? El helicobacter, siempre el helicobacter, ¿no? Reside en la mucosa gástrica, ya sabemos, prefiere el antro y produce la estimulación de estos componentes y de esa manera la patogenia, ya vimos la clase pasada, ¿no? El helicobacter, cómo funciona, dónde se encuentra, cómo es su patogenia, su virulencia. Aquí vemos que hay varios helicobacter que están disfrutando de su estancia en el arco gástrico. ¿Qué otras infecciones nos pueden dar gastritis aguda? Vamos a hablar de la gastritis aguda. Su característica, repito, la característica es mientras dura la noxa, la enfermedad está activa y se desarrolla. Se retira la noxa o el factor agresor y la enfermedad o el órgano se retrasa. Entonces, estos son los que también podrían darnos una gastritis aguda, ¿sí? Y los clásicos por ahí, ¿no? Cada vez que tenga un paciente que le duela y le duela y le duela y tenga características dispépticas, ¿sí?, de síndrome ácido sensitivo, pregúntenle si ha tomado AINES, probablemente sí lo haya hecho. Otras características de la gastritis aguda, la patogénesis por Helicobacter pylori incluye dos etapas: la llegada y la penetración del microorganismo y su amplificación como respuesta inflamatoria. Llega el Helicobacter, produce inflamación y luego se incorpora en la mucosa y vive reproduciéndose de manera indefinida. O sea, vive por siempre, si es que no lo erradicamos, ¿sí? ¿Qué síntomas presenta una gastritis aguda? Plenitud epigástrica, o sea, estoy lleno, no quiero comer. Típico, solo se vinchita. Cuando, por ejemplo, se trata de consumo de alcohol agudo, epilismo. Náuseas y vómitos, me da asco la comida, estoy nauseoso, me levanto en la mañana con náuseas. Posibles hemorragias de vías digestivas altas. Te dice, la vez pasada hice una deposición oscura de característica melódica. Sangrado, hematemesis oculera, porque vemos que hay una disrupción del epitelio y puede haber lesión que puede producir sangre. El examen físico puede encontrarse leve, dolor epigástrico, ¿sí? No es característico clínicamente, o sea, no es una enfermedad que nos muestre sintomatología específica de gastritis, ¿sí? Es más bien un conjunto de síntomas dispépticos que se pueden asociar a este problema. ¿Y dónde diferenciamos las aguas? En la anamnesis.
anamnesis, no, estaba tranquilo en mi casa y no he tomado nada y estaba bien, y entonces empiezas a pensar que es la posibilidad de diagnóstico, ¿sí? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? En una gastritis aguda, para ver la causa de un sangrado, por ejemplo, ha hecho una gastritis aguda, vomitado, está con dolor abdominal, dispepsia, PSI y vomita. Una endoscopia, ¿sí? Podemos ver edema, así vemos las zonas edematosas, eritema, lo rojito, mucosas hemorrágicas, los puntos negros son hemorragias, submucosas, friabilidad y erosión, ¿no? Entonces uno toca con el endoscopio y inmediatamente empieza a sangrar, se ven manchas de sangre inmediatamente. ¿Y qué hacemos con la gastritis aguda si tenemos características del Helicobacter? Erradicación del Helicobacter pylori. Y acá tenemos un esquema que eso lo van a desarrollar ampliamente en todos los esquemas de farmacología. Gastritis crónica. ¿Qué tenemos que tener para decir que es una gastritis crónica? Infiltrado linfoplasmocitario, es un deterioro progresivo y puede condicionar atrofia y metaplasia, lo que no ocurre acá. Es de manera transitoria. En cambio, la gastritis crónica sí hay cambios celulares y puede condicionar atrofia y metaplasia, que son lesiones en el ciclo, digamos, de la historia natural, pueden condicionar displasias o cáncer, ¿sí? Entonces hay de dos tipos, la atrófica corporal difusa y la asociada Helicobacter pylori, que puede ser gastritis crónica activa tipo B y la atrófica crónica multifocal, ¿sí? Acá tenemos la clasificación, ustedes la gente también, y podemos ver las distintas clasificaciones, que es más para, digamos, especialidad y ver, ¿no? qué tipo de características tiene y qué tenemos que pensar y la fisiopatología. Gastritis crónica, etiología, excesiva ingesta de alimentos condimentados, factores genéticos, agentes químicos, reflujo biliar, citomegalovirus infecciosos y factores inmunológicos en los autoinmunes, ¿sí? En la mayor parte de gastritis crónica es por la presencia de Helicobacter, pero también puede darse por el uso prolongado de AINES. Hoy tuvimos una paciente con una hernia discal crónica, una señora que le hicimos una endoscopia, y cuando le preguntamos, ¿tomas analgésicos? Y la hija viene y me dice, sí, doctor, toma analgésicos cada vez que le duele. O sea, crónico, ¿no? Acá. Uso prolongado de AINES. Señora, le hemos operado la vesícula así hace 4 años y desde entonces tengo molestias. Claro, ahí el flujo biliar está condicionando, lo puedes suponer. Gastritis crónica, cuadro clínico, de nuevo lo mismo, dolor epigástrico, plenitud, pérdida de peso, anorexia, la ingesta causa pirosis, distensión, vómitos, así de ese tipo. Casi todos son similares, ¿no? El diagnóstico de la diferenciación no es a nivel de lo que es la endoscopía, la visión directa macroscópica o endoscópica, y la histopatología. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Con una endoscopia. Podemos hacer con exámenes de sangre para ver si hay una anemia, y ahí, si se trata de una anemia perniciosa, ¿qué pensamos? ¿Qué tipo de gastritis? ¿No? Entonces, por eso pedimos exámenes de sangre y ustedes no. Cultivo de heces para ver si hay alguna cosa que pueda descartar la posibilidad, y pruebas para el Helicobacter pylori, porque está en todos lados, ¿no? La gastritis crónica, tratamiento, suspender agresores, antiácidos, bloqueadores H2, ya está en discusión, IBPs, ICAPs y tratamiento radical. ¿Qué tipos de gastritis tenemos? Eso es en relación al tiempo de evolución y a las características. Ahora tenemos otras enfermedades sistémicas que pueden cruzar con gastritis o darnos sintomatología gástrica. Por ejemplo, enfermedad endometrial. Se caracteriza por hiperplasia de células foveolares, acá tenemos imágenes endoscópicas, histológicas, pérdida de proteína entérica, hipolvuminemia. Entonces son pacientes que tienen edemas, hipolvuminemia, reducen la secreción de ácido porque hay una hipertrofia, un cambio celular a nivel de las glándulas gástricas, ¿sí? Se proponen posibilidades de que sean infecciosas, autoinmunes, y tiene mayor riesgo de cáncer, enfermedad de Menetrier, hiperplasia de glándulas. Otras causas de gastritis víricas, citomegalovirus, herpes zóster, varicela zóster, Epstein-Barr. Sospecha, en estos pacientes hay que sospechar de inmunosupresión. ¿Qué síntomas tienen? Náuseas, vómitos, dolor abdominal, pérdida de peso. En el sarampión o la gastritis sarampionosa existen células gigantes de Warthin-Friedley, y es poco frecuente, pero se puede llegar a ver en pacientes
adultos. Las gastritis infecciosas bacterianas se pueden dar por el coli, estafilococo, Haemophilus, nos puede producir una gastropatía flemonosa donde la característica es los vómitos con presencia de pus, gastritis tuberculosas, produce náusea, vómito, úlcera, pérdida de peso, hay micóticas, parasitarias y demás. Las gastritis granulomatosas a causa de enfermedades inflamatorias del aparato digestivo, como la enfermedad de Crohn, espiroquetas, bacilos de Newton, histiocytosis, granulomas eosinófilos, ¿sí? Y otras menos frecuentes. Enfermedades del colágeno, gastroenteritis eosinofílica, parte de un conjunto de síntomas o características de la mucosa digestiva desde el esófago hasta el recto, gastritis quística y alérgicas, ¿no? Por ejemplo, alergias alimentarias en niños, alergia a la proteína de la leche de vaca. Las gastropatías reactivas, ¿sí? Pueden ser agudas, reactivas a fármacos, toxinas, reflujo biliar, estrés traumático, radiación, isquemia y gastropatía de la hipertensión portal. Diagnósticos diferenciales de con qué entidades podemos confundir o pueden tener síntomas similares. Pólipos gástricos, neoplásicos o no neoplásicos, producir dolor, sangrados y demás, cáncer gástrico, linfomas, patología linfocítica, colelitiasis, úlcera duodenal, hernia hiatal, pancreatitis, colon irritable, entre otros. ¿Sí? Entonces, para ver gastritis rápidamente, es esa la presentación. Hay cosas importantes que hay que tomar en cuenta, los tipos, las clasificaciones. Y la clínica, pues la semiología no aporta mucho porque es un conjunto de síntomas similares en todos los casos. ¿Sí? Bueno, las gastritis en su proceso evolutivo pueden terminar produciendo un daño en la mucosa gástrica que se va a convertir en una úlcera, ¿verdad? Entonces vamos a hablar seguidamente de úlcera. Otra vez recordar como generalidad que el estómago es un órgano que mide 25 centímetros ¿sí? En su longitud, 12 centímetros en su diámetro transverso y 8 en el antero posterior y su capacidad es de 1,5 litros. Está comunicándose a través del canal pilórico, del píloro, con el duodeno. Es la primera porción del intestino delgado, mide 25 centímetros, ¿sí? Y tiene una forma de C. Está el cardias, el píloro, ¿sí? El antro, la región prepilórica, el bulbo duodenal, es el asiento en general de las úlceras duodenales, la primera porción duodenal, la segunda porción duodenal, la tercera, el ángulo de Treis, ¿sí? Bien, yeyú. ¿Cómo está revestida? De nuevo, la mucosa gástrica tiene un epitelio cilíndrico simple, aquí está el lumen, la mucosa, la muscular de la mucosa, la submucosa donde transcurren los vasos sanguíneos, la muscular y la serosa. Son las capas o las partes de la capa gástrica. Ah, mira, entonces, ¿por qué es importante saber? Porque acá tenemos una úlcera. ¿Sí? Entonces, la úlcera es la pérdida de la sustancia de la mucosa gástrica o duodenal. Pérdida de sustancia de la mucosa gástrica o duodenal. Dice que para que sea considerado una úlcera tiene que tener una longitud mayor de 5 milímetros. ¿Sí? La erosión sería una lesión menor a 5 milímetros. Puede ocurrir en cualquier parte del tubo digestivo y se llama péptica porque tiene que ver con el ácido y con la presencia de la pepsina. Acá también otro dibujito donde vemos gráficamente la diferencia entre una erosión que no llega o no sobrepasa la muscular o la submucosa, no pasa la muscular de la mucosa, y en la úlcera, erosión y úlcera, sí podemos ver que pasa en las capas más profundas, ¿sí? Erosiones, úlceras. Epidemiología, la prevalencia en Estados Unidos es del 2% y ha ido con aumento o en disminución dado que se ha empezado a hacer erradicación del Helicobacter pylori en edades más tempranas y demás. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la presencia de úlcera péptica? La infección por Helicobacter, los AINES y algunos medicamentos. Los asociados o más raros, el síndrome Solinger-Ellison,
malignidad, el estrés por enfermedades graves, infecciosas, insuficiencias vascular, radioterapia, enfermedad crónica, quimioterapia. ¿Sí? Estos son los factores de riesgo para tener úlcera péptica. Y en la etiología se ha visto que de lejos en la úlcera duodenal más del 80, casi un 80% es a causa del Helicobacter pylori, y la gástrica en un 60% aproximadamente causada por el Helicobacter pylori. La patogenia, porque ¿cómo se produce la úlcera péptica? Se produce por un desequilibrio entre los factores agresivos y defensivos, de nuevo, ¿no? Entonces los agresivos, el ácido, la pepsina, el Helicobacter, la aspirina, los AINES, el tabaco, el alcohol y otros. Y los defensivos, el moco, la barrera, la sección epitelial, la secreción epitelial de bicarbonato, adecuada circulación de glucosa, reparación tisular y prostaglandinas. El aumento de los factores agresivos hace que se produzca una disrupción en la pared y por lo tanto una lesión ulcerosa. Otra, la inflamación causada por el Helicobacter pylori puede producir, dentro de toda su fisiopatología que hemos visto en la clase anterior, se acumula con las toxinas, va acá, entra, se introduce en la célula y produce o promueve un proceso inflamatorio que va a producir daño tisular, circulatorio, y por lo tanto va a haber caída de las células o muerte celular y van a empezar a haber erosiones y luego pueden haber úlceras, ¿sí? Los AINES, al bloquear la ciclooxigenasa 1 y 2, al ser no selectivos, van a disminuir la producción de prostaglandinas, la que va a promover la circulación, ¿sí? Y la secreción de moco y bicarbonato. O sea, las prostaglandinas C2 tienen dos funciones. Uno, mejorar la circulación, un mecanismo protector posepitelial que produce mejorar la circulación, secreción de moco y bicarbonato. Entonces los AINES inhiben ese factor de protección, por lo tanto van a hacer que exista injuria a nivel del epitelio de la mucosa. Acá tenemos un poquito también lo mismo que acabo de decir. Dice que el uso frecuente de aspirina, café, nicotina, alcohol y otros produce un aumento de esto, disminuye la barrera protectora, por lo tanto va a haber un daño en la mucosa gástrica. El estrés fisiológico intenso, las quemaduras, traumatismos pueden producir úlceras por estrés, ¿no? El estrés pues no es tanto ese estrés del que estoy llegando tarde a las clases, ¿no? Ese es el estrés orgánico producido por una enfermedad grave, que va a condicionar un montón de cosas, entre ellas una disfunción endotelial, una hipoperfusión, y la hipoperfusión produce vasoconstricción. La vasoconstricción va a llegar a disminuir el flujo sanguíneo, un factor de protector. Al disminuir el flujo va a haber pues menos protección en las áreas del estómago, y donde hay arterias perforantes, cara posterior del estómago, próximo a la incisura, las perforantes son la única forma, son arterias terminales que llegan, y que cuando se produce un efecto de vasoconstricción protectora ante un shock de cualquier tipo, por ejemplo, va a haber una isquemia. La isquemia condiciona muerte celular, necrosis y úlcera. ¿Correcto? Entonces, a eso se refiere cuando vemos que acá hay un estrés fisiológico. El consumo crónico de tabaco y alcohol, estrés psicológico y dieta. ¿Cuáles son las causas de la gastritis? Bueno, acá tenemos una lista larga, también está en el Argente, ¿sí? Para revisar. Importante saber las más frecuentes, ¿sí? Estos fármacos pueden producir gastritis, ¿sí? Y otras enfermedades multiorgánicas. ¿Cómo se clasifican? De acuerdo a su localización, úlcera gástrica y duodenal, y según sus características crónicas o agudas. Acá tenemos la clasificación de Johnson, me faltó poner el nombrecito, no, hasta acá, Johnson. ¿Cómo clasifica Johnson las úlceras? De acuerdo a su ubicación y a la relación con la secreción de ácido, ¿sí? Entonces, el grado 1 es una úlcera de localización en la curvatura menor, aquí está la úlcera, ¿sí? Con un gasto de ácido normal, y constituye la úlcera más frecuente, lo que decíamos, la pared posterior próximo al incisor. En la de tipo 2 es una úlcera gástrica o duodenal, o las dos, gastro-duodenal, y se relaciona con una secreción de ácido normal, lo que ocupa el 20%. El grado 3 es una localización prepilórica con un gasto de ácido normal. El grado 4 está en el fondo, ¿sí?
y el grado 5 es la que puede ocurrir en cualquier lugar a causa del consumo de agua. ¿Cómo se manifiesta? Dolor abdominal epigástrico, hambre dolorosa, cuando pasan 2 horas después de comer o me da hambre y me duele, ¿no? Tengo que comer a cada rato. El dolor despierta al paciente en la noche, esto es muy característico de enfermedad orgánica, ¿sí? La organicidad, los síntomas de organicidad despiertan al paciente en la noche, los síntomas funcionales hacen que el paciente duerma feliz y se despierte con dolor. Cuando se acuerda que está mal le duele, pero de noche cuando no lo piensa no le duele. ¿Cómo es el tipo de dolor? Úlcera duodenal, empieza, el dolor se ve con la comida, pasan horas, vuelve a tener dolor con el ayuno, ¿sí? El patrón típico de úlcera péptica, dolor que se ve con la comida, que alivia y el ayuno vuelve a generar dolor. Presenta náuseas, vómitos, eructos, pérdida de peso y puede presentar melena y hematemesis. Y entonces, si tiene melena y hematemesis, ¿qué pensaríamos? Úlcera, sí, pero ¿qué estaría ocurriendo? Solo una úlcera. Una. Muy bien, una hemorragia digestiva. Entonces las úlceras, la presencia de úlceras, con todo esto que dijimos, puede dar como complicación una hemorragia digestiva cuando llega a qué capa del estómago. Muy bien, a las submucosas. Si sangre de las submucosas, el vaso se ha dañado y está perdiendo sangre. ¿Qué síntomas nos pueden mostrar? Hiperestesia epigástrica, le toca si me duele, ¿no? Dolor situado en la parte línea, taquicardia, ortostatismo, abdomen en tabla, chapoteo, succión gástrica. ¿Qué nos muestra la taquicardia y el ortostatismo? ¿Qué es ortostatismo? Pregunta clave. Les van a preguntar toda la vida que vayan rotando hasta que se gradúen y saquen su título. Después, cuando sean residentes, también les van a preguntar qué es el ortostatismo. ¿Qué es? A ver. Eso es extensión ortostática. Podría ser la deambulación. Chicas, digan. Deambulación. Ortostatismo. De una vez. Voy a quedar hasta las 7. Quiero que hagas hasta las 7. Lea. Ortostatismo, variación de la presión o de la frecuencia cardíaca en cuanto al cambio de posición. Se toma basal en una posición acostado sentado y se le pide al paciente que cambie de posición a parado de pedestación o inversa o de acostado a sentado y hay una caída de la presión y un aumento de la frecuencia cardíaca. Quiere decir que el volumen circulante está bajo. ¿Sí? Cuando uno está acostado, probablemente la presión atmosférica distribuye la sangre. Viste que la presión atmosférica está sobre nosotros todo el tiempo, ¿verdad? Pues hace que todo lo que tenemos dentro, todos los líquidos estén distribuidos de manera homogénea de acuerdo a las resistencias de distintas partes del cuerpo, ¿correcto? Dentro de los vasos sanguíneos pasa lo mismo. Hay algo que hace que la distribución de la sangre esté por lo menos ordenada o equilibrada. Cuando uno se sienta, la sangre baja. Con la presión atmosférica y demás, baja. ¿Y quién sensa la presión? Los baroreceptores de las carótidas, ¿verdad? Los nodulitos que han estudiado en anatomía y luego en fisiología sensan la presión que cae y mandan una respuesta automática, ¿sí? Al sistema nervioso autónomo que va a hacer que aumente la frecuencia cardíaca. Entonces va a haber un ataque porque al cambio de posición hubo menos irrigación, cayó la presión y de manera compensada tiene que aumentar la frecuencia cardíaca y además la presión arterial cardíaca, ¿sí? Ortostatismo, lean chicos, ya les he dicho, hasta que termine su residencia les van a preguntar todo. Abdomen en tabla nos mostraría irritación peritoneal, chapoteo, succión, nos mostraría que signo de chapoteo ya lo hemos visto, semiología general, signos de digestivos, semiológicos. ¿Qué es el chapoteo?
¿Cuándo? Ah, sí, me falta. Está bien. Más simple. Ya, ¿dónde? Casi estamos hablando de las complicaciones de la úlcera. Digamos que hay una úlcera prepilórica y se cicatrizó y deformó y hace que por ahí no pase ya las expediciones de manera adecuada el contenido gástrico. Uno toma o ingiere líquido, ¿cuánto tiempo debe estar dentro del estómago? Porque lo fisiológico es que entre, se mezcle, ¿sí? Digestión mecánica, digestión química, se secreta todos los fluidos, todos los ácidos y demás, se produce una descomposición y transita. A partir de 3 horas ya no debería haber líquidos, después de 2 horas. Entonces el chapoteo es, toma líquido, agua, el paciente está acostado y lo sacudes, mira. El agua queda atrapada en el estómago. El paciente dice, estoy lleno, me siento pesado, se me ha hinchado la barriga y vomito. No puedo comer mucho, he bajado de peso porque siento que estoy lleno todo el tiempo. Y dices, ¿has desayunado? Sí, he tomado hace 4 horas. Y luego cuestas y lo mueves así. Y ese es el chapoteo. Entonces es la presencia de líquido en la cámara gástrica que probablemente esté retenido. Chapoteo. Que dice que está tapado y no sale, ¿verdad? Porque si le saco la tapa a la botella se vacía y no hay chapoteo. ¿Cuáles son las complicaciones de la úlcera péptica? Hemorragias, penetración, perforación, obstrucción o irritabilidad. Complicación, hemorragia digestiva alta, es la complicación. ¿Cuál es la complicación más frecuente de la úlcera péptica? 80. Presente el 15% de los casos, más frecuente en personas mayores de 60 años, tiene un 10 a 15% de mortalidad. Malas noticias, ¿no? O sea que si alguien le da una hemorragia digestiva, de 10 uno capaz. Puede ser, y puede ser espontáneo. ¿Quién está rotando conmigo? ¿Te acuerdas del chico, David, que vino dio el control? Sí, doctor. De sangró, o sea, espontáneo. El chico, no, se había comido su ceviche, ¿no? He hecho un par de desarrollos, pero digamos, para pensar que se han tomado, no sé, una semana de ketorolac no había. Entonces, espontáneo, complicación de una posible úlcera, pensamos, entonces fuimos a la sintomatología, ¿verdad? La sintomatología nos tendría que decir esto. Es dolor, la comida alivia el dolor, termina de comer y el ayuno de nuevo produce dolor. Esta sintomatología nos puede orientar a pensar en una enfermedad ulcerosa. El dolor alivia con la comida y el ayuno con el dolor. ¿Qué le habían hecho? Y no había nada. No había nada, ¿no? No había nada. Y tampoco sintomatología de esto. Ajá, no había pérdida de En peso. ese momento nosotros dijimos, qué raro que no tenga síntomas. Si es sangrante. Si sabemos que es la patología más frecuente, como les dije a los compañeros en la mañana, tendríamos que pensar primero en eso, ¿no? Pregúntale, ¿y el dolor? ¿Te duele? Sí, pero no tenía síntomas. Pues al final se hizo la endoscopia y no tenía lesión ulcerada. Entonces vamos a buscar otras causas de hemorragia digestiva. Está en la clase anterior o anterior. Causas de hemorragia digestiva. Paciente joven, probablemente una malformación vascular. Bueno, sigamos. Como tenemos úlceras que producen sangrado, tenemos que aprender o recordar la clasificación de Forgas, ¿verdad? Y aquí está la clasificación de Forgas. Así que como están empezando en esto de la medicina, ya va a haber una pregunta por lo menos de Forgas. ¿Cómo se llama? Es la facilita, ¿es cierto? Así que bueno, hay que saber, porque cuando ya estén en la cancha, no se les haga difícil. Segunda complicación, la penetración. ¿Qué es la penetración? ¿Quién sabe? ¿Cuán profundo ha llegado la úlcera?
cuán profundo ha penetrado, ha llegado a la submucosa, submucosa, sí ha llegado. Ya, no, más o menos. Penetración es cuando atraviesa todas las capas y no sale a la cavidad abdominal, sino ocupa el órgano adyacente. O sea, penetra hacia un órgano y es contenido por un plastrón. O sea que ha habido un proceso ulcerativo a nivel del estómago y este ha producido un proceso inflamatorio que lo ha pegado con el hígado. Y la úlcera no se ha vaciado al estómago, no ha ido al peritoneo, sino ha penetrado el hígado. Se ha ido a penetración. ¿Sí? Desde la pared posterior la úlcera puede penetrar en los órganos contiguos subyacentes, hígado, páncreas, ligamento gastropático y demás. Entonces por acá se produce la úlcera, se ahueca y por un canal o conducto llega al órgano adyacente, penetración. Forman adherencias fibrinosas con órganos parenquimatosos continuos mucho antes de la perforación. Puede bloquear la úlcera o impedir que el contenido gástrico penetre en la cavidad peritoneal. Se hace tipo emplastrona, se pegan y luego se queda ahí contenida, ¿no? La penetración subaguda se reserva a casos de rotura pequeña y a casos de penetración de úlcera gástrica crónica. ¿Cómo es el diagnóstico? Durante el procedimiento quirúrgico se hace el diagnóstico y se descarta. El tratamiento es quirúrgico. La perforación, lo que decía, úlcera péptica. Perforación, cuadro grave de, aquí ya hemos visto, abdomen agudo. O sea que ha habido una úlcera, una gastritis, un helicobacter, una úlcera y una perforación. Y nos da un abdomen agudo. Dolor súbito de pocas horas de evolución en el abdomen, localización cualquiera, en este caso puede ser epigástrica, con descompensación hemodinâmica, alteración de los signos vitales. ¿Sí? ¿Qué signos? Dolor epigástrico súbito intenso, refieren como un dolor empuñalada, vienen doblados, como si tendrían algo clavado ahí, no se pueden estirar y descompensados, pálidos, fríos, sudorosos, porque algo se ha huecado, se ha roto y le está irritando además el peritoneo, es una enfermedad grave. ¿Sí? A la palpación, abdomen en tabla, defensa abdominal, dolor a la palpación superficial y profunda, sí, esto, duro, como la mesa. Lo estiras y ni siquiera puedes tirarse, está todo contraído, es como la mesa literal. Toquen la mesa y van a sentir lo mismo cuando hay un dolor agudo, una perforación. Y hay un silencio abdominal o abdomen congelado también, ¿no? Obstrucción, complicaciones de la úlcera, lo que dije, ¿no? El chapoteo. Hay una úlcera, plenitud gástrica, que puede ser precoz o puede durar meses, y vómitos postprandiales. El sábado vino un chico que es este chico que hace artesanías, vive en Calca, ya tenía una hemorragia digestiva de hace 2 semanas. Vino al hospital, tenía su úlcera ahí toda una F3, y a nivel de la zona ulcerada que era en el bulbo, se había hecho una estenosis. Entonces la luz debe medir más o menos 20 milímetros o 30, está en 1,5. Entonces el pata de qué se queja de plenitud, ¿no? Estoy lleno, me duele y no puedo comer. Como y me da ganas de vomitar y se me viene la comida a la boca y tiene chapoteo. Entonces, obstrucción a causa de úlcera. La úlcera llega, produce la lesión, produce una cicatrización y disminuye el lumen y por lo tanto hay obstrucción a nivel de la luz. ¿Sí? ¿Cómo se puede diagnosticar? Con endoscopía digestiva o nervios contrastados. Y el tratamiento, piloroplastia, tritomía o dilatación neumática con balón. ¿No? Acá está un balón, se está introduciendo, se desinfla. Y bueno chicos, eso es todo de gastritis y úlcera péptica. La próxima clase es diarrea y constipación o estreñimiento. Y ahí termina, digamos, el parcial y luego preparamos el examen. Así que están todas. Yo debe proporcionarles las diapositivas que les he presentado a todos, al grupo, están libres, no hay problema. Y estas también se quedan en la compu.
¿Sí? No me la llevo. Así que fíjense los diálogos y el libro de base va a ser plata. ¿Ya?